Entonces la idea es con este webinar mostrarles algunos procedimientos recomendados que han sido obtenidos con base a la experiencia y a la realimentación que nos han dado nuestros integradores en toda la región. Entonces iniciamos en nuestra agenda con lo que corresponde a la selección de canal. La selección de canal adecuada es muy importante, ya que al ser una banda no licenciada, pues sabemos que pueden haber múltiples dispositivos transmitiendo. Muchos de ellos se dejan en la configuración que traen de fábrica. Entonces pues nos conviene en todo caso ver cuál es el canal más apropiado para transmitir. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a estar interesados en tener el mínimo porcentaje de ocupación de canal, lo cual nos afecta directamente al tráfico que vamos a poder transmitir. Y por otro lado, el nivel de ruido. Sabemos que el nivel de ruido es uno de los factores que más determina no solo qué tanta cobertura podríamos tener, una buena cobertura, sino también la calidad de la conexión. Entonces buscamos minimizar el porcentaje de ocupación y también tener el mínimo ruido posible. Existen varias formas para configurar el canal o seleccionar el canal. La primera es hacer una selección manual en las dos bandas, bien sean 2.4 o en 5, y lo que hacemos es un escaneo de los canales directamente con nuestro access point y vemos cuál tiene el mínimo porcentaje de ocupación y de ruido, ¿de acuerdo? También podríamos hacer una asignación automática de canal, lo mismo en 2.4 y en 5, donde el access point toma la decisión de cuál es el mejor canal para transmitir. También tenemos la opción de que no solamente sea automático cuando está iniciando nuestro access point como en el punto anterior, sino que constantemente o de forma dinámica esté conmutando entre los canales para estar siempre en el mejor canal. Entonces ahí tenemos que configurar una tolerancia de qué tan sensible queremos que sea esa asignación, ese switching. Y para el caso de la banda de 5 GHz, dado que existen radares que transmiten en la misma banda, existe la funcionalidad DFS para justamente evitar crear problemas sobre esos radares que puedan estar transmitiendo allí. Entonces vamos a ver directamente en la configuración cómo sería hacer ese manejo de los canales. Entonces ingresamos a nuestro access point, de acuerdo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso para 2.4 está el modo automático. Vamos a inicialmente hacer una asignación manual. Entonces básicamente es escoger de los canales que estén de acuerdo a nuestro dominio de regulación, de acuerdo al código del país, escogemos el canal disponible. Podríamos antes de eso, por supuesto, y sería lo ideal hacer un escaneo de canales, de acuerdo. Entonces lo hacemos tanto en 2.4 como en 5 GHz y de acuerdo a lo que veamos escogemos el mejor canal. Entonces, por ejemplo, vemos que hay gran número de access points cerca del canales 5, 6, 7, 8. Entonces, pues bueno, en cuanto a porcentaje de ocupación, vemos que por ejemplo el canal 1, el canal 11 también está bien, quizá bueno acá vemos el canal 1 como el mejor. Ahora en cuanto al piso del ruido, en general vemos que hay un piso de ruido bastante bueno, menos 94, digo que es bastante bueno porque bueno, las señales de Wi-Fi uno mantiene conectado por ahí hasta menos 79, menos 80, así que el ruido está aún más bajo, lo cual es muy conveniente. Entonces, en cuanto a ruido, en este caso podríamos escoger cualquiera de los canales. En cuanto a porcentaje de ocupación, el 1 o
el 11, bueno, diría el 1 en este caso, y por número de access point también el 1, así que un buen canal en este caso sería nuestro canal 1, porque tiene el menor porcentaje de ocupación y pues nosotros inicialmente tratamos de escoger canales que no se traslapen entre ellos. El canal 1, 6 y 11 no se traslapan entre sí, entonces pues son canales convenientes. No siempre se utilizan 1, 6 y 11, podríamos estar utilizando el 2, el 7, ¿de acuerdo? Pero en este caso dejaríamos el canal 1. Entonces así hacemos una asignación manual. Lo único que habría que hacer es luego del escaneo venir y configurarlo directamente acá, canal 1, y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo para redes grandes, hacer esto puede ser muy tedioso, consume mucho tiempo. Entonces es conveniente hacer lo que se conoce como una asignación automática de canal. Entonces acá lo vamos a dejar en modo automático. Y para la banda de 2.4 nos pregunta o nos dice que si no seleccionamos ninguno, va a tomar para el escaneo entre el 1, el 6 y el 11. Es decir, solo entre esos tres va a estar buscando cuál es el mejor. Pero si nosotros queremos que lo realice, por ejemplo, sobre los primeros canales, lo seleccionamos y el Access Point va a tomar la decisión dentro de esos primeros 6 canales. ¿De acuerdo? Esa sería una asignación automática para cuando el Access Point está iniciando, por ejemplo, cuando hay un reinicio, bien sea eléctrico, entonces va a escoger cuál es el mejor canal. Pero podría ser que quisiéramos hacerlo de una forma dinámica, siempre buscando el mejor. Entonces, por supuesto, tendríamos que configurar una agresividad o sensibilidad. ¿Qué tan rápido queremos que haga ese cambio? El valor recomendado de fábrica es 5, que no sea ni tan bajo ni tan alto. Y pues simplemente le decimos si queremos que lo realice cada determinado tiempo, por ejemplo, cada 8 horas. Tampoco sería conveniente estarlo haciendo cada 5 minutos. Tendría que ser un ambiente muy ruidoso o que cambie muchísimo para que nuestro interés sea que cada 5 minutos se realice. Además, tengamos en cuenta que cuando cambiamos el canal del Access Point, el cliente también va a cambiar de canal y pues eso podría generarle algún impacto mientras encuentra el nuevo canal. Entonces, podríamos decir que entre unas 8 y 12 horas pues, sería bastante adecuado. Entonces, de esa forma hacemos una asignación automática y dinámica de nuestro canal de transmisión, en este caso para 2.4. Para 5 GHz, ya para 5 GHz, pues ahí tenemos la opción del DFS para habilitarlo, como lo mencionamos, para que no haya haber un conflicto con con radares que puedan estar dentro de esa banda de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces continuamos acá. Ya estaríamos claros en lo que es la asignación de canales, bien sea de forma automática o dinámica. Entonces vamos a ingresar a nuestro segundo punto de la agenda, que corresponde a el NERD VIP List. El NERD VIP List es una lista, como su nombre lo indica, de APs vecinos, lo cual nos va a indicar la potencia de transmisión que tienen, la cantidad de access points que hay. Y eso es muy conveniente porque, de nuevo, es una banda no licenciada donde vamos a competir por el espectro con muchos otros dispositivos que quizá ni conocemos. Entonces, el NERD VIP List es muy conveniente para cuando estamos notando que hay muchos APs alrededor con potencia importante o que la potencia es muy baja
de algunos APs, y eso podría estarnos afectando en nuestro porcentaje de recepción. Es decir, es como que el access point está escuchando APs que están muy lejos para evitar una colisión con ellos, pero quizás están tan lejos que sería conveniente aplicarles como una máscara para no tenerlos en cuenta y mejorar el rendimiento de nuestro access point. Entonces, esta funcionalidad de NerdVip List por defecto en configuración de fábrica viene deshabilitada. De hecho, la podríamos ver aquí en el status, en el radio, bien sean 2.4 o en 5, vemos que viene deshabilitada. Entonces, pues vamos a ingresar a habilitarla. Se hace de la configuración avanzada del radio. ¿De acuerdo? Entonces ingresamos y en la parte casi final encontramos la funcionalidad de el NerdVip List. Entonces, aquí lo vamos a habilitar. Vamos a aplicar esos cambios por el momento solo en 2.4 y lo vamos a hacer en este caso como hemos seleccionado los canales del 1 al 6, pues allí es donde va a estar jugando o escaneando nuestra funcionalidad del NerdVip List. Entonces, muy conveniente para cuando está muy congestionada la zona y pues tenemos que ver qué APs a cuáles como que no le ponemos cuidado para mejorar el rendimiento, entre comillas, por supuesto. Lo de no escuchar a los otros, porque es una máscara que aplicamos para realmente mejorar el rendimiento de nuestro AP, nuestras conexiones cercanas, ¿de acuerdo? Entonces, ok, aquí ya lo aplicamos. Vamos a ingresar de nuevo a nuestro access point. Entonces, vamos al status. Ingresamos de nuevo. Aquí vemos que ya está habilitado. ¿De acuerdo? Acá los está escaneando en el mismo canal de transmisión de nuestro access point. Como en este caso es un canal que no se traslapa con otros, vamos a estar viendo solo transmisiones del canal 6. El canal 6 porque fue el que tomó, bueno, en este caso tiene el 4 y pues ahí empieza a hacer ese escaneo. Entonces, cuando vemos señales de muy baja potencia, sobre todo las que están de muy bajo SNR, sobre todo los que están entre 0 y 10, entonces quizá para mejorar nuestro porcentaje de recepción, pensemos que acá no estuviera en 9, sino en 80%, porque que hubiesen muchos más. Entonces nos va a interesar bajar este porcentaje de recepción para mejorar el rendimiento de nuestro equipo, porque un alto porcentaje de recepción se traduce en lentitud en la conexión, porque dicho de otra forma, el access point está prestándole mucha atención a diferentes dispositivos que lo están quizá ocupando, ¿ya? Entonces, pues ahí, por ejemplo, nos podría interesar filtrar estos que estuvieran por debajo de 15 o de 20. Entonces, para aplicar esa funcionalidad, es lo que vamos a ver a continuación, como el IMO, que es una máscara de mitigación de interferencia para filtrar esas señales de bajo SNR. Entonces, lo que hacemos es, una vez que hayamos habilitado el NerdVip List, hayamos identificado las señales de bajo SNR, para aplicar nuestro IMO o máscara de mitigación de interferencia, que acá lo pueden ver, de acuerdo, nuestro NerdVip List. Entonces lo que vamos a hacer es que primero que todo vamos a deshabilitar la actualización automática para concentrarnos en la aplicación del valor. Por ejemplo, queremos filtrar las señales que estén por debajo de los 20 decibeles. Acá nos dice que ya se aplicó exitosamente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el aviso
que se aplicó exitosamente, el access point no es que los vaya en todos los casos a suprimir de una vez. Acá puede ser que lo haya hecho, pero realmente él se mantiene haciendo el escaneo y verificando todos los APs vecinos. Acá pues ya aplicó el filtro, pero podría tomarse unos 60 segundos aproximadamente en aplicar esa máscara. Entonces, pues acá quizá no fue tan notorio, pero anteriormente teníamos un porcentaje de recepción cercano al 10%. En este caso, pues nos quedó en 2%. Lo hemos mejorado, ¿ya? Entonces, pues si teníamos un 80%, que logremos estar por lo menos por debajo de 60 o 50 como mínimo, pues vamos a notar una mejora en la calidad de nuestra conexión en cuanto a lo que es la experiencia de la conexión. Entonces, eso es el NERV VIP List, la lista que nos sirve para aplicar la máscara de mitigación de interferencia. Es una funcionalidad muy utilizada para hacer troubleshooting, sobre todo para cuando corresponde a lentitud. La queja del cliente que mi conexión está lenta, ¿qué puedo hacer? Entonces, pues uno siempre lo que hace es ingresar el estatus al radio y verificar estos valores de porcentaje de recepción y porcentaje de ocupación. Como vemos, pues acá en este caso, bueno, están muy bajos, pero en algunos casos, sobre todo en redes públicas, donde además nuestro access point está sin contraseña, entonces es posible que se eleven estos valores, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una primera funcionalidad para hacer troubleshooting de nuestra red Wi-Fi de Altai. Entonces ya podemos pasar a la funcionalidad de Watchdog, muy útil también para el troubleshooting, y es para esos casos donde nos dicen, bueno, quizá el cliente dice, notamos que hay como un bloqueo del equipo. Muchas veces pues hasta que llegamos a descubrir cuál es la causa del bloqueo puede transcurrir algún tiempo, o simplemente sabiendo que es un equipo electrónico que eventualmente necesita ser reiniciado para refrescar su memoria. Entonces podemos programarle ese reboot con la funcionalidad del Watchdog. Entonces lo hacemos directamente sobre el access point, ¿ya? Entonces podemos, ingresando al Watchdog en las herramientas, programarle ese reboot, bien sea periódico, por ejemplo los lunes o los domingos a las 2 de la mañana. Entonces es un reboot periódico programado, o podría ser un reboot que lo generamos con base a un posible problema identificado. Eso quiere decir que si le habilitamos esta funcionalidad del Ping Watchdog y le configuramos una dirección IP que normalmente debería responder, como por ejemplo el gateway sobre la VLAN de management, si es que tienen VLANs, o simplemente el gateway para esta red, debería estar siempre respondiendo. Entonces, cuando deje de responder durante un periodo de tiempo configurable, el access point, cuando termine el conteo, si no le respondió de forma consecutiva, el access point se va a reiniciar. Y probablemente con ese reinicio ya se solucione la falla. Entonces, pues es similar al Safe Mode en cuanto a que nos va a, digamos, vamos a tener que configurar una IP a la cual se le hace ping. La diferencia es que con el Safe Mode, el Access Point emite un nuevo SSID avisando que se quedó sin backhaul. En este caso, con el Watchdog, vamos a hacer un reboot directamente de nuestro Access Point. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos de nuevo a nuestro Access Point, vamos a las herramientas
y allí buscamos la funcionalidad. Entonces, si queremos el reboot periódico, de nuevo, por ejemplo, un sábado a medianoche, y bueno, por algún periodo de tiempo, 0 a 30 días, porque quizá es solo por un tiempo que necesitamos hacerlo, entonces lo configuramos. Vamos a pensar unos 15 días, por ejemplo. Entonces, durante ese periodo de tiempo va a existir un reboot periódico. Ahora, podría ser entonces un pin watchdog donde simplemente le configuramos esa IP que debería responder. Por supuesto, antes de hacer esto tenemos que en las mismas herramientas ir a hacerle ping para ver si efectivamente nos responde, porque puede ser que el administrador de red tenga restringido el ping, entonces pues no tendría mucho sentido habilitarlo. Entonces, en la medida que falle el ping a esta dirección IP de forma consecutiva, 3 conteos en este caso, el access point se va a reiniciar. ¿Ya? Entonces, muy útil para reducir el soporte técnico. No es conveniente habilitarlo cuando el backhaul es inestable, porque pensemos que pierde muchos paquetes hacia el gateway, entonces podría estar entrando varias veces en este modo. Ya, entonces pues tampoco es conveniente, sino cuando sabemos que la conexión es estable y que queremos evitar algún problema, algún bloqueo, mediante el watchdog. ¿De acuerdo? Entonces ya quedaría configurado y podríamos continuar. Vamos a pensar que a pesar de lo que ya hemos hecho de optimización de canal, se asume que se hizo una correcta instalación. Entonces, bueno, o antes de la instalación, una correcta configuración, pensemos. Entonces, muchas veces nos preguntan cómo interpretar los logs de los access points. Entonces, lo primero que hay que aclarar allí es que están codificados para lectura por parte del equipo de red de Altai. Entonces, pues no es que directamente vayamos a poder interpretar todo lo que dice, incluso podría conducirnos a sacar una falsa conclusión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Descargarlos, sí, debemos descargarlos junto con el archivo de configuración, enviarlos para el diagnóstico cuando estemos seguros que algo no está funcionando bien. Entonces, pues seguramente no sabemos cómo solucionarlo, pero sabemos que algo no está bien, lo descargamos con el archivo de configuración. Y sí hay algunas métricas que vamos a poder identificar allí, algunas métricas que son los códigos o las razones de desconexión. Entonces ingresamos a los logs en el status. Entonces vamos a ingresar a Wi-Fi, a la parte de Wi-Fi. Vamos a buscar los códigos o razones para la desconexión. Entonces acá vamos a escribirle los reasons y vamos a ver que hay diferentes que empiezan por 0x2, por ejemplo, 0x8, en este caso el código 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para entender un poco esta parte que corresponde a los códigos de desconexión? Entonces, bueno, lo primero, vemos que acá es una de autenticación o desconexión. Tenemos que asegurarnos pues que sea pues una MAC que conozcamos, pues si vamos a hacer troubleshooting, tenemos que saber qué equipos están conectados, ¿no? Entonces, pues buscamos allí alguna de las MAC que conocemos de nuestros clientes Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos identificado esas MAC, entonces lo que hacemos es ver los códigos, las razones, y por ejemplo acá, buscando en Google, encontramos esos códigos de autenticación. Entonces, por ejemplo, el 3 nos dice que se generó porque la estación, es decir, el cliente Wi-Fi y el smartphone, por ejemplo,
tuvo, pues básicamente se fue de la zona de cobertura. ¿Ya? Entonces puede ser que se alejó mucho, se desconectó y pues es un código 3. Podría ser cualquiera de los otros códigos, por ejemplo, el código 11. Bueno, entonces nosotros podemos leer esos códigos, tratar de buscarlos acá según lo que nos muestra en el log, pero de resto tratar de identificarlos. Bueno, por ejemplo acá vemos la dirección máquina alámbrica del cliente. Ya, entonces pues sería otra forma de buscarlo. Nos dicen, el cliente quizá nos dice, estoy teniendo una desconexión de la Mac X, la buscamos acá, podemos identificar el código y ver qué es lo que está ocurriendo. O sea, por lo menos tener una idea para lo que nos muestra acá el log. Pero en todo caso, la idea es que los descarguen los logs, ¿de acuerdo? Ustedes los descargan acá en la parte superior, nos los envían junto con el backup de configuración. Entonces crean el backup, nos lo envían para cuando de nuevo estén seguros que hay algún inconveniente. Entonces, eso es lo que se podría hacer con respecto a los logs. Entonces es importante conocer las MAC de los dispositivos conectados porque las vamos a buscar. Podemos encontrar allí también los boots, es decir, cuando el equipo, por ejemplo, se reinició, porque podría ser que nos interese conocer la razón del boot, ¿de acuerdo? A ver, vamos a dejarlo. Ingresamos acá, estamos en Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si acaso hubo un warm boot. Bueno, acá no ha habido, entonces pues en este caso es que desde que se encendió pues no ha habido ningún reinicio. Bueno, entonces ya podríamos continuar. Eso con respecto a los logs. Ahora, ¿qué seguiría? Hacer una verificación de parámetros versus la configuración. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces para ver si un access point está operando correctamente, pues, ¿qué es lo que uno haría? Comparar contra las especificaciones del equipo y el protocolo, pues si se están cumpliendo, por ejemplo, cosas como la modulación, el data rate inalámbrico. Es una de las cosas que verificamos porque sabemos que en la medida que nos alejemos del equipo va a ir cambiando nuestro data rate, pero el máximo data rate que vamos a tener va a depender del equipo, por supuesto, y de los estándares que incluye nuestro equipo. Por ejemplo, si es un equipo BG, si es un equipo N, si es un equipo AC. Entonces, por eso hacemos una verificación. Esa verificación, pues, para evitar problemas que no estén relacionados a lo que estamos revisando, que es justamente verificación de parámetros, vamos a hacerla a 0 metros, es decir, con un SNR, pues la idea que sea mucho mayor a los 30 decibeles. Eso quiere decir que la señal es 1000 veces mayor que el ruido. Entonces podemos verificar los data rates del HT20, 40 y 80. Entonces, cuando hagamos eso, nosotros sabemos que el throughput va a depender de ese data rate y a su vez ese data rate va a depender del nivel de señal. Entonces, con que verifiquemos los parámetros inicialmente del data rate, podríamos saber cuál va a ser el throughput máximo que vamos a poder lograr pues en cada punto. En este caso, pues si está a 0 metros, sería el máximo. Y pues si ya queremos hacer una medición de throughput, lo podríamos entonces realizar. Sabemos que existen múltiples páginas en internet que nos muestra esa relación de los índices de modulación, llamémoslo, para velocidades de tipo N o tipo AC.
Acá en esta tabla tomada de mccindex.com encontramos estas métricas, estos valores. Entonces, típicamente sabemos que en el mercado de los smartphones y los laptops, los dispositivos soportan uno o máximo dos streams espaciales. La mayoría de smartphones soporta uno y pues hoy en día podríamos decir que la mayoría de laptops soporta dos. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de nuestro dispositivo con el que vayamos a hacer la prueba de verificación de parámetros, vamos a saber desde el punto de vista del dispositivo cliente cuál va a ser el valor máximo, por ejemplo 150 megabits por segundo o 300, ¿ya? Entonces es importante que conozcamos estos valores para que la verificación de parámetros que hagamos realmente nos dé una conclusión de que pues estamos obteniendo lo que esperamos del access point. Pero para eso tenemos que saber con qué estamos probando. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, con qué equipo vamos a probar, nosotros para verificar, antes de hacer la completa verificación de los parámetros, verificamos valores como el uptime, por ejemplo, para cuando el cliente nos dice, bueno, el equipo se está reiniciando, entonces uno lo que hace es ingresar de nuevo al access point y aquí vemos este valor. El uptime en este caso nos dice que 3 días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, significa que si el cliente nos dijo que se reinició hace 15 minutos, pues no es cierto, el uptime está en 3 días. Entonces, pues verificamos ese uptime, verificamos, muy importante, los niveles de ruido, porque puede ser que el ruido sea tan fuerte que nos esté afectando directamente el rendimiento y no es un problema del access point, sino básicamente un ruido muy alto. Entonces, teniendo anotado el uptime, teniendo anotado los niveles de ruido, por supuesto verificamos que haya línea de vista, porque muchas veces piden hacer una verificación, pero resulta que simplemente el punto de prueba no tenía línea de vista. Lo vamos a ver más adelante. Tratamos de replicar las fallas en el laboratorio. Una vez ya lo hayamos replicado en las instalaciones del cliente y el caso sigue avanzando, entonces lo verificamos en nuestro laboratorio. Pero nuevamente, antes de eso, verificarlo en las instalaciones del cliente. Y ahí sí verificamos los parámetros pues, que ya conocemos típicos de Wi-Fi, como es que tenga una conexión Ethernet, que esté propagando SSID, que se pueda configurar SSID. Son pruebas que se pueden hacer en laboratorio sin necesidad de instalar el equipo a una gran altura ni consumir mucho tiempo. Son pruebas muy rápidas. Entonces es importante tenerlo allí en cuenta y ahí ya vamos a entrar a cuáles son las preguntas frecuentes y cómo lo abordamos. Ya, entonces, bien sea que el equipo llegó al laboratorio para inspección o está en las instalaciones del cliente, como quiera que sea, pero queremos saber cuál es la IP secundaria, lo habíamos visto, entonces, de nuevo es anotar o identificar la MAC Ethernet de nuestro access point y vemos cuáles son los dos últimos dígitos. Esos dos últimos dígitos, en este caso 4C, ese valor 4C lo pasamos de hexadecimal a decimal y en este caso nos da 76. Y el resto, ¿cómo sería? 192, 168, 99 y 76. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra IP secundaria va a estar en el rango de la 99, con algunas excepciones, como son que, por ejemplo, si es FF, pues bueno, sabemos que será una IP inválida, entonces lo reemplazamos por 175. O
Si es la primera A0, lo reemplazamos por 160. Entonces, son esas condiciones que debemos tener y con esto ya sabemos cuál es la IP secundaria y vamos a poder ingresar seguramente al access point sin necesidad que nos digan cuál es la IP. Entonces, pues también se considera una funcionalidad para troubleshooting para cuando necesitamos ingresar por IP secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pasamos a otra pregunta típica. Muy típica, dice, ¿por qué no obtengo el mismo ancho de banda en Wi-Fi y en LAN? Entonces son esos casos donde el cliente nos dice, bueno, yo tengo un canal de 100 megas, de 200, no sé, un canal, vamos a pensar de 100 megas, y cuando me conecto al access point con línea de vista perfecta, simplemente me da, no sé, 40 megas, me da 30, me da 70, bueno, en todo caso no le da 100, vamos a pensar que tenga en la red LAN. Entonces, la razón por la cual no se tiene el mismo ancho de banda en Wi-Fi y en la LAN es porque, bueno, primero estamos hablando de dos diferentes estándares. Uno que pues va a depender de la modulación que es Wi-Fi, ¿ya? Entonces, pues es por eso que primero aclaramos que el ancho de banda no es el mismo data rate. Entonces, aquí lo que estamos viendo en la tabla son data rates o velocidades de modulación inalámbrica, que es lo que nos muestra nuestra laptop cuando vemos las barritas de la red Wi-Fi que dice 54 o dice 150 o dice 300, eso es data rate. Las 100 megas que se le están colocando al internet para el ejemplo no es data rate, eso sí es ancho de banda. Entonces, primero que todo, saber y tener muy en cuenta que no es lo mismo hablar de ancho de banda que de data rate. Eso es lo primero. Luego, debemos saber que el nivel de ocupación de canal influye en el throughput que logramos. Lo veíamos cuando tratábamos de optimizar el canal. La idea es que tenga el mínimo porcentaje de ocupación porque es como una autopista que es compartida por muchos otros y que no siempre podemos ir a la máxima velocidad, no dependen de nosotros. Además es una banda no licenciada. Entonces no siempre vamos a tener el máximo throughput que nos permita el estándar. Ahora, justamente el throughput lo determina el valor máximo del estándar y las condiciones del medio. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una laptop que es estándar BG y un access point que es estándar N, no significa que vamos a poder obtener todo el throughput que el access point dice que nos da, porque simplemente va a haber una restricción del lado del cliente para el estándar. Ahora, hoy en día, pues que los smartphones han crecido de una forma impresionante, la mayoría de pruebas los clientes la hacen es con smartphones, donde se conectan a la red Wi-Fi y hacen un speed test, por ejemplo, y se dan cuenta que quizá no le dio lo mismo que en la LAN. Debemos saber que la mayoría de smartphones son con un MIMO de 1x1. ¿Eso qué quiere decir? Que están acá en este segmento, 1x1, un stream espacial. Ya dependiendo de la configuración del access point, sea en 20 o en 40 MHz, vamos a hablar del estándar N. Vamos a pensar que está en 20 MHz, entonces en este caso 72.2 si tiene el intervalo de guardia habilitado nuestro access point. Entonces, nomás por este lado, que es data rate, nos da 72. El ancho de banda sabemos que más o menos es la mitad del data rate, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos. Entonces, si fuera más o menos la mitad, estaríamos hablando de unos 35 o más de 35 megabits por segundo. Eso significa que ese sería realmente lo que nos daría como máximo el speed test, unos 35. Y el canal es de 100 megas, pero no le va a dar lo mismo porque simplemente hay una limitación
en cuanto al estándar, y en este caso porque la tarjeta inalámbrica del smartphone es 1x1. ¿Ya? También debemos tener en cuenta que por lo general los access point, a pesar que soporte HT40 en 2.4, la gran mayoría de access points, si no todos, por defecto vienen en HT20. Los equipos Altai por defecto vienen en HT20. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la primera prueba que hagamos, como sale de la caja, no nos va a dar los 300 que dice, por ejemplo, un equipo A8N AC en 2.4. Entonces, no vamos a obtener este valor, sino que seguramente vamos a estar como máximo en este valor. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, pues de nuevo, el throughput va a depender de nuestro data rate. Vamos a ver un ejemplo. Acá veamos para 72.2 o 72. El throughput máximo va a estar alrededor de los 43 megas. ¿Ya? Entonces, vemos que no es exactamente lo mismo data rate y throughput. Entonces, dicho esto, vemos acá cómo sería, por ejemplo, con un access point A3 al cual se le inyectan 100 megabits por segundo de salida a internet. Entonces le vamos a colocar 100 megas. Pero nuestro access point lo vamos a configurar inicialmente con un HT20, porque así viene de fábrica, en 2.4 y un HT80 en 5 GHz, es decir, ahí no le vamos a hacer nada a la configuración de fábrica. Sí le vamos a activar el band steering y nos aseguramos que el intervalo de guardia esté en corto, en 400 nanosegundos. Sabemos que nuestro equipo A3 es MIMO 3x3, que nos daría un máximo de 450 megabits por segundo en 2.4 y 1300 en 5 GHz. Tiene dos puertos Ethernet a giga, así que sin problema pasaría los 100 megas. Pero entonces vamos a ver qué pasaría para un mismo access point con diferentes dispositivos. Entonces, para este primer smartphone, en la parte superior, vemos que soporta un MIMO de 1x1. Luego, y es 2.4, luego este smartphone, también 1x1, pero dual band AC, dual band AC. Este es un MIMO 2x2 solo en 2.4 y este va a ser un smartphone con tarjeta externa que soporte un MIMO 3x3, también dual band en AC. Entonces, el primero nos daría, como es MIMO 1x1, un data rate máximo de 72. Así que el ancho de banda sería aproximadamente 30, bueno, lo que veíamos en la tabla anterior, un poco más de 30 y un poco más de 38. Así que no va a tener los 100 megas que se le inyectan a internet. Luego, el equipo dual band, si se conecta en 2.4, va a tener 72.2 de data rate y en 5 GHz aproximadamente 400, 430. Así que bueno, en 5 GHz podríamos pensar que sí lograría tener las 100 megas de internet. En condiciones ideales, por supuesto, en el que nadie más estuviera utilizando el canal de internet, ¿de acuerdo? Y con un muy buen nivel de señal. Luego, este equipo que es MIMO 2x2 va a soportar 144.4 megas, porque solo está en 2.4 y veamos que a pesar que es 2x2, el access point está en HT20, por eso está limitado a 144. Y por último, este sería el caso ideal donde el cliente soporta el mismo stream espacial que el access point y tiene 450 en 2.4 y 1300 en 5 GHz. Ahora, de nuevo, el throughput sería aproximadamente la mitad
en condiciones ideales de SNR y de ocupación de canal, es decir, que no va a estar ocupado nuestro canal. Ahora, vamos a pensar que el último valor, de los últimos valores, este HT20, que veíamos acá en la configuración, en 2.4, no lo vamos a dejar en HT20 como viene de fábrica el Access Point, sino que lo vamos a subir a HT40. Entonces, ¿cómo cambiaría? El primero pues se mantiene igual, porque igual este smartphone no da sino un stream espacial. Este también se mantiene igual. Acá sí cambia, porque ya este laptop es capaz de mandar 2 streams. Aquí, como el Access Point ya está en HT40, va a poder subir a 300. Entonces, pues un cambio importante solo cambiando la configuración del equipo, de la configuración de fábrica. Pasó de 144 a 300, que es lo que dice el datasheet. En este caso, bueno, para por lo que es un 2x2 y digamos hay limitación de todas formas de la laptop. Para el último pues sigue siendo lo mismo, así que con solo haberle cambiado este a HT40 pues ya ahí hubo pues un cambio importante, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos continuar. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿por qué no logro la cobertura esperada? Si el equipo dice 800 metros, dice 500, dice 1 kilómetro, ¿por qué no lo obtengo? Entonces pues ahí debemos tener en cuenta varios factores. Lo primero, puede ser que tengamos nuestra línea de vista comprometida, es decir, no tenemos una línea de vista plena para tener una muy buena propagación. Luego podría ser que el objetivo esté fuera del lóbulo principal de radiación. Entonces sabemos que los access point tienen en las antenas una apertura vertical, una apertura horizontal. Ya puede ser que esté fuera de ese lóbulo. Puede ser que el piso de ruido esté muy alto. O que simplemente el equipo con el que probamos tiene muy baja sensibilidad de recepción. No es lo mismo probar con una laptop que con un smartphone, que con una tarjeta externa. Puede ser que existan fuentes de ruido que no son Wi-Fi y no las vemos con un analizador como el Insider. No las podemos identificar directamente. Podemos sospechar, pero pues no se identifican directamente. O simplemente hemos elegido mal el access point para la aplicación. El equipo un equipo como el A8, que es el más robusto, da una gran cobertura, pero puede ser que no siempre tengamos la altura para instalar un equipo A8N. Entonces, estas son como esas principales causas causas para no tener la cobertura esperada. También tenemos que tener en cuenta, como está en el webinar de diseño, que dependiendo del entorno, sea rural, urbano, semiurbano, sabemos de entrada que la cobertura esperada es diferente. No es lo mismo en un entorno abierto, donde puede ser que haya muy bajos niveles de ruido y obstáculos. No va a ser lo mismo que en un entorno urbano, una ciudad densamente urbana, donde va a haber mucha interferencia, ruido, obstáculos, así que no más de entrada sabemos cuál podría ser lo máximo, ¿de acuerdo? Entonces, asumiendo que sea la primera causa, una línea de vista comprometida. Acá vemos que, bueno, en nuestro dibujo, los clientes Wi-Fi lo pueden ver directamente a nuestro access point. Ya tienen pues varias formas de verlo, pero la parte inferior vemos que está comprometida. Entonces, estamos desperdiciando todo esto. Entonces, eso es a lo que le llamamos una línea de vista comprometida, que a pesar que lo vemos, si uno se para acá, ve la antena, vamos a asumir que está dentro del lóbulo de radiación. Está dentro del lóbulo,
pero estamos desperdiciando o tenemos nuestra línea de vista comprometida, con lo cual será normal que se redujera nuestra cobertura o simplemente en el rendimiento de la conexión. Entonces, una línea de vista que no fuera comprometida sería aquella que no solo la vemos, sino que también tenemos un espacio libre, digámoslo así, cerca a lo que acompaña la línea que va directamente conectando estos dos puntos. Entonces, pues, si tenemos una línea de vista comprometida, va a ser normal que no tengamos nuestros valores máximos. Puede ser, por ejemplo, un callejón donde el access point está fuera del callejón y muy lejos, entonces vamos a tener nuestra línea de vista comprometida hacia los lados, justamente por el callejón. Entonces, no es lo mismo ver el equipo, decir, sí, yo tengo línea de vista porque lo veo, a decir, tengo una línea de vista clara donde no está comprometida. Los valores máximos de todo access point pues se van a obtener con línea de vista total, no comprometida, porque no sabemos el árbol qué atenuación este árbol en específico tiene, si tiene muchos frutos, si no, ya se vuelve algo quizá muy complejo de modelar. Ahora, podría ser que esté fuera del lóbulo principal de radiación. Entonces aquí vemos muy rápidamente un ejemplo donde tenemos una 8 EINS existente con un ángulo de inclinación. Tiene poca inclinación, lo cual significa que va a estar apuntando más bien hacia una mayor distancia. El objetivo no está tan cerca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un dispositivo que esté acá, a pesar que está más cerca y lo ve, entonces es la queja o el comentario de, bueno, yo estoy cerca del equipo, muy cerca, pero no me conecta. Entonces, pues simplemente está fuera del lóbulo, en este caso el lóbulo vertical. Sabemos que tiene una apertura vertical. Entonces nos convendría para objetivos que están más cerca colocar otro equipo con una mayor inclinación a una menor altura apuntando cerca de, pues en este caso, llamémoslo una torre. Entonces es importante ser consciente de la apertura vertical y horizontal de nuestro equipo para que no vayamos a tener conexiones fuera de ese lóbulo principal de radiación. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos el nuevo equipo, este que está acá, y nuestro cliente si está acá, pues va a estar fuera, no va a tener la mejor conexión y en cambio, sí le podría estar causando un overhead al access point porque va a tener una menor modulación, va a consumir más tiempo y recursos de nuestro access point solamente por haber hecho un mal diseño. Entonces, no se trata solo de tener el access point robusto, sino también de hacer un correcto diseño conociendo el equipo. Esto en cuanto a la apertura vertical. En cuanto a la apertura horizontal, por supuesto que también afecta. Entonces, vamos a pensar que este es un proyecto en el cual se quiere cubrir este edificio desde afuera. Hay ventanas en este costado. Entonces vamos a pensar que solamente se colocó un equipo A13i acá. Por supuesto que cualquier ubicación se podría decir que tiene línea de vista diciéndolo porque lo veo, o sea, yo estoy viendo el equipo. Pero la realidad es que estos equipos están fuera del lóbulo principal de radiación a menos 3 decibeles. ¿Qué significa? Que van a tener conexión, muy posiblemente sí, pero van a volver lenta, podrían volver lenta la conexión porque van a tener quizá un menor data rate. Entonces, pues la idea es no hacer esto, conociendo la apertura vertical y horizontal de nuestro equipo, tratamos que ningún cliente se quede por fuera de los lóbulos principales de radiación. Entonces, ¿qué haríamos? Colocamos equipos adicionales. Pues acá ya que se nos quede un pequeño espacio en las esquinas no va a ser tan grave. Además le colocamos aquí un traslape de cobertura para mejorar el roaming. Hacemos una asignación de canales y ya tenemos correctamente cubierto
nuestra área y nuestros objetivos de cobertura. Entonces es un mejor diseño que no va a causar problemas en, digamos, en que tengamos conexiones fuera del lóbulo, debajo de data red, consumiendo más recursos del equipo. Y mejoramos notablemente nuestro diseño. ¿Podría ser un equipo A8 NAC apuntando cada uno de sus sectores? Sí, por supuesto. En este caso, pues para el ejemplo fueron equipos A13i, así que es pero muy importante tenerlos, que los usuarios estén dentro de los lóbulos principales de radiación. Y no significa que entonces para descartar coloquemos siempre un equipo omnidireccional, que claro, estaría llegando a todos los rincones, pero también se nos está desperdiciando señal por acá, por acá, por acá, ¿ya? Entonces no siempre la mejor solución es omnidireccional. De hecho, trata uno de evitar porque siempre es preferible saber a dónde estamos dirigiendo nuestro área de cobertura. Ok, entonces este es un ejemplo. Y bueno, siempre dirigirse a los datasheets para verificar la apertura. Ahora, vamos a pensar que no es por línea de vista comprometida, está dentro del lóbulo de radiación, pero queremos saber cuál es entonces un piso de ruido elevado para ver si esa es la causa. Entonces, sabemos que una conexión cuando está a 0 decibeles, bueno, básicamente hay una desconexión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si analizamos la fórmula del SNR en decibeles, que nos dice que es desde el logaritmo entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, pues uno diría que la idea es que el ruido, por supuesto, sea pues, lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues dependiendo de ese valor de ruido, pues nos va a influir en nuestro SNR. Sobre todo en 2.4, hoy en día juega un papel muy importante. A ver, entonces decimos que un SNR de 0, pues directamente desconexión. Cuando está entre 0 y 10, es una conexión, vamos a llamarla baja, donde puede ser inestable, puede que se acerque por momentos a 0, por momentos se aleje, así que podría estarse desconectando, básicamente, sobre todo pues si está más cercano a 0. Luego cuando está por encima de 10 y menor que 25, pues no es la mejor conexión, pero es aceptable. Vamos a tener una conexión. De pronto no va a ser el mejor throughput, pero vamos a tener una conexión aceptable. Y para seguir las mejores prácticas de diseño, tratamos de tener un SNR por encima de 25. Es ideal para diseño. Si está muy por encima de 25, 40, 50 es porque estamos ya muy cerca del access point. Hoy en día, típicamente un ruido que se acerca a los menos 78 dBm es elevado, especialmente en 2.4, porque cuando uno ve con software como el Insider que se está acercando a menos 78 en nivel de señal, sabemos que ya la rayita queda por ahí 1 o 2 rayas máximo. Así que si el ruido también se acerca a ese valor donde sabemos que se está ya cayendo la señal, pues nos manda directamente un SNR de 0. Entonces, pues uno sabe que cualquier ruido cercano a menos 78 en 2.4 pues es muy elevado. Hay menos 75, menos 60, pues ya es un ruido muy elevado, porque una conexión de menos 65 se considera buena. Pero si el ruido también es menos 65, SNR 0, pues ahí vamos a tener un problema. En caso que fuera por baja sensibilidad, bueno, aquí nada más tener en cuenta, no es lo mismo, de nuevo, probar con un smartphone que con una tablet porque tienen
ganancias de antena más pequeñas, porque son equipos que tenemos cerca a la cabeza, al cuerpo. Entonces pues no va a poder tener la misma ganancia de antena que una laptop, mucho menos que un CPE. ¿Eso qué significa? Que las pruebas que hagamos se van a ver directamente afectadas por el dispositivo con el que probemos. Por eso que hoy en día se hacen muchos diseños con un nivel de señal de menos 67, de tal forma que hasta un equipo de baja sensibilidad de recepción y potencia de transmisión pues pueda tener una conexión. Ahora, ¿qué tal si fueran fuentes de ruido no Wi-Fi? Son fuentes de ruido que se propagan se propaga por todo el espectro. Acá vemos como si fuera una interferencia generada por un horno microondas. Entonces vemos que está así como ido hacia la derecha. Eso es así se ve típicamente en un analizador de espectros, una señal de microondas. Y vemos que se transmite por la banda de Wi-Fi. Por supuesto, esto nos va a generar interferencia. Claro, un horno microondas no está normalmente prendido todo el tiempo, pero pues es solo un ejemplo de fuentes de ruido no Wi-Fi. Por otro lado, puede ser que el error simplemente esté por el equipo que elegimos. Puede ser que colocamos un equipo que no era el apropiado para el entorno, indoor, outdoor. En todo caso, acá la recomendación es dirigirse directamente a la guía de mejores prácticas de diseño de red Wi-Fi de Altai. Hay un webinar dedicado a este tema, ¿de acuerdo? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué puedo hacer para mejorar el roaming? Entonces es cuando dicen, bueno, yo me voy al otro extremo y sigue conectado al mismo access point, no al que está más cerca. Entonces, pues allí hay que tener en cuenta cómo funciona este tema del roaming. Entonces sabemos que en la medida que vamos alejándonos del equipo, perdiendo intensidad de señal, pues llega un punto en el que nuestro dispositivo, el smartphone o el laptop, empieza a hacer un escaneo para buscar nuevos APs. Es un procedimiento normal, entonces pues en ese proceso y sobre todo mientras se autentica en el nuevo equipo, pues van a pasar algunos milisegundos en los que podríamos perder algunos paquetes, pero puede ser que este punto en el cual empieza a hacer el escaneo, estos momentos, sea cuando ya la señal está muy baja, tan baja que aunque está conectado, pues sea inestable la conexión. Entonces, por supuesto, uno no quiere que eso ocurra, sino que ese switching se haga en un momento en el que sí está perdiendo señal, pero no está tan baja. Para eso es que se configuran los umbrales de conexión. Desde el punto de vista del access point sería ingresar la configuración, acá lo vemos, pues en este caso establecemos un valor, vamos a pensar como mínimo de 25, para que con menos de 25 no se conecte a SAP. Eso desde el punto de vista del access point, por supuesto asumiendo que tenemos un traslape de cobertura para que haya un roaming. Y también lo podemos hacer desde el punto de vista del cliente, y es más, hay que verificarlo. Por ejemplo, acá tomado de un handheld, vemos en la configuración de los parámetros de red que nos dice que tiene un roaming configurado a menos 65 dBm. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se acerca a menos 65 ya va a conmutar. Cuando esté más negativo, menos 70, pues ya habría hecho el proceso de escaneo que vemos acá. Entonces, pues es importante verificarlo desde el punto de vista del cliente, si acaso lo tiene. Si acaso no lo tiene, pues lo haríamos directamente desde nuestro access point. Los equipos más recientes de clientes de Wi-Fi, pues vienen con un mejor switching para el roaming y con posibilidad de configurar estos umbrales. Si lo hacemos,
vamos a tener un switching en un valor que no sea tan bajo como está acá, por ejemplo, que ya pues fuera un RSSI muy bajo, que realmente no tendría sentido. Si hay otro IP más cerca, pues tendría que conectarse a ese equipo. Entonces, nosotros configuramos los umbrales en el access point, digamos en este caso 25, y sabemos que la desconexión ocurre unos 6 decibeles por debajo de este nivel para los firmware recientes. Entonces, si tenemos 25, 25 menos 6 cuando esté en ese valor cercano a los 19 decibeles, pues el equipo lo verifica en 10 pin consecutivos y en ese caso suelta al usuario para que se enganche a un access point que le pueda dar una mejor señal. Entonces, de esta forma se va a mejorar el roaming de nuestra red Wi-Fi. Ahora, otra pregunta típica: ¿qué representan los colores de los LEDs en los access points? Acá directamente vamos al manual de configuración. Acá tomamos el ejemplo de uno de los equipos donde nos dice el significado dependiendo la actividad que esté teniendo el LED, bien sea el de Power o el de Ethernet. Directamente lo verifican en el manual de cada access point. Otra pregunta: ¿por qué se reinicia la AP? Bueno, hay varias razones, pero dentro de las más probables encontramos un cable que no esté certificado. Entonces puede ser que está muy largo el cable y no le está llegando suficiente energía, por eso mismo pues quizá no estuvo certificado, y entonces por falta de alimentación se puede reiniciar nuestro access point, o simplemente el cable está en muy mal estado y pues nos genera pues problemas. Puede ser que le tengamos configurado un watchdog reboot, puede ser. Entonces pues vemos que el uptime cambió, entonces seguramente puede ser un watchdog reboot. Habría que ver si es que está ocurriendo mucho y ver si es que acaso está perdiendo comunicación con la IP configurada. Y por supuesto, aunque parece muy obvio, pero pues falla de suministro eléctrico, donde bien sea por el switch PoE que estamos utilizando, quizá no está teniendo el batiaje necesario. Muchos switch PoE vienen configurados para 15 vatios como máximo. Entonces, si tenemos el equipo con dual band, para gran cantidad de usuarios consumiendo cerca de 25, pues no estamos llegando al valor que necesita el access point y eventualmente podría ser una de las causas del reinicio, ¿de acuerdo? Otra, por supuesto, un bug en el firmware, pues ya habría que analizar cada una de las funcionalidades que tenemos habilitadas, quizá deshabilitar y habilitar de a poco para ver si lo logramos encontrar. No está entre las causas más probables, definitivamente, pero podría ser. Bueno, si seguimos avanzando en el diagnóstico, sabemos que podemos aplicar reset, bien sea por software o físico. Vamos a pensar que fuera por software. Entonces pues sabemos que directamente acá desde la administración del equipo podemos aplicarle un factory default, donde podemos dejarlo así como viene por defecto, o quitarle las configuraciones de red, es decir, borrar incluso hasta la dirección IP, borrarlo totalmente a los valores de fábrica. También podría ser que aplicamos ese reset por SSH, perdón, iba a abrir el otro. Entonces vamos a pensar que vamos a querer 192, 168, el 8878. Sabemos nuestras credenciales, ya las conocemos. Entonces ingresamos. Y acá podríamos aplicarle un factory reset. Entonces, por ejemplo, si es que acaso no está subiendo bien la interfaz web,
podríamos hacerlo por SSH. Entonces, si le aplicamos un factory reset, el equipo va a hacer un reset manteniendo las configuraciones de red, es decir, lo que es la IP y demás configuraciones de red. Si le queremos hacer un reset completo, borrando absolutamente todo, entonces le damos este comando full factory reset. De esa forma pues vamos a directamente a borrar todos los parámetros de configuración de nuestro access point. Entonces, bueno, vamos a pensar que le vamos a aplicar solamente un factory reset y ya simplemente le damos enter y ahí empieza. Bueno, ahora, si no es un reset por software, sino que necesitamos hacer un reset físico, típicamente se realiza oprimiendo el pulsador de reset por cerca de 10 segundos. Lo liberamos hasta que haga los LEDs, vamos parpadeando 2 veces. Liberamos. Entonces, por ejemplo, aquí para el caso de la 8, vemos que está cerca de la conexión Ethernet. Entonces ahí lo buscamos. O podría ser para uno de los otros equipos. Aquí mostramos algunos de los ejemplos. Si fuera para una 2, para un C1N. El caso que veíamos de la 8N y A8N AC. Y aplicamos el reset físico. Y si nada de lo que hemos hecho y algunas otras verificaciones obvias dio resultado, entonces pues seguramente ya tengamos que escalar una RMA cuando estemos seguros nuevamente que hay una falla. Si no la hemos confirmado, pues primero tenemos que pedir asistencia para confirmar la falla. Básicamente un proceso de RMA para cuando es directamente con Altai, es decir, para los mayoristas o los integradores que en los países que hay atención directa. Primero que todo, confirmar la falla. No podemos simplemente porque algo no nos funcionó como esperábamos ya enviarlo a RMA. Tenemos que confirmar la falla. Entonces, por ejemplo, el equipo no enciende. Bueno, si no enciende, pues ya probamos con diferentes inyectores, diferentes cables, varias pruebas, varias veces, nos aseguramos que todo estuviera bien, no encendió. Bueno, confirmamos la falla, no enciende. Entonces leemos el documento de términos y condiciones, el cual está disponible para todos nuestros integradores y mayoristas. Diligenciamos el formato FR24, de nuevo, está disponible en la documentación. En ese formulario está contenida información como la dirección a la cual se debe devolver el equipo. Luego solicitamos el número de RMA. Entonces, pues una vez que Altai verifica que está bien diligenciado el FR24, seguramente se hacen algunas preguntas para saber si ya se confirmó la falla. Se envía, pues ya una vez recibido el número de RMA y la información de garantía, porque con el número de RMA dice si está dentro del tiempo de garantía, se envía el equipamiento sin accesorios y ya pues se empieza el procedimiento de revisión en Altai. Después de que se verifica, se determina si el daño está cubierto dentro de la garantía, es decir, que no fue por mal uso ni mala instalación. Por eso hicimos un webinar de instalación con tips mínimos. Y luego pues ya en el caso que no esté en garantía se envía una cotización para la reparación y pues ya una vez enviado de vuelta pues se cierra el caso. Así que este es el webinar de troubleshooting. Podrían hacerse muchos otros procedimientos. Estos son algunos de los recomendados para que los tengan en cuenta, los pongan en práctica y junto con la información que ya conozcan de redes inalámbricas, hacer la respectiva inspección. Así que muchas gracias a todos por asistir y pues van a tener
en los otros webinars información adicional. Muchas gracias y hasta luego.